Entonces voy a arrancar por el, comparto pantalla, voy a arrancar por el PowerPoint de la clase anterior. Ok. Ya algo habíamos hablado porque alguien había preguntado, si no recuerdo mal, pero bueno, a ver si está uniendo García. Eh, bueno, perfecto. Bueno, esto es tan simple como lo que ustedes ven acá. Y ya en parte lo usamos, aunque dijimos por ahora, el menor igual lo van a ver como si fuera una asignación. Luego vamos a ver la diferencia. A ver, hay gente ahora en sala de espera. Bueno, llegó el momento de verlo entonces. Asignaciones bloqueantes y no bloqueantes. Justamente ese nombre se le asigna a cada uno de la forma o operadores de asignación. El menor igual es una forma de asignación y el igual es otra forma. A esto se le llama no bloqueante y a este bloqueante. Eh, Ahora ustedes mírenlo con estos dos ejemplos. Ya lo vamos a analizar, pero digo, para poder explicar la diferencia. Solamente con esto es suficiente. Después todo lo demás, a ver, hay gente. Vamos. Acá está la explicación breve, pero concreta y concisa. Cuando ustedes usan el menor igual, primero diría, ¿cuándo lo usamos al menor igual o al igual? Al menor igual lo usamos dentro de un always. Dentro del always, tomo acá por decirlo, pero yo podría ir a las otras. Por ejemplo, cuando describíamos el flip-flop. Bueno, sigue llegando gente. Una lástima el hecho de que se van a agarrar al medio las explicaciones, digamos. Si yo tomara cualquier descripción, acá, por ejemplo, del latch, de un flip-flop con enable, cualquiera de las que vimos, ahí está el menor igual. Y este menor igual, que es la asignación, está dentro del always. En este caso, está dentro de un if-else-if, pero podría no estarlo, acá también, dentro. Pero lo importante es que fuere lo que fuere, está siempre dentro de un always. Acá no hay ningún if-else, ¿ves? Y acá también está, pero está el always. Wow. ¿Cuándo se usa el igual? Acá está, dentro del always. Y también hay que decirlo, al igual lo usamos con el assign. Cuando decimos assign y una sentencia. O sea, eso lo hemos visto muy atrás, acá. Hay un módulo. Usamos el assign, decimos i igual. Estamos usando la asignación. Pero dentro del always podemos tener los dos tipos de asignación. El menor igual y el igual. Wow. Cuando yo uso el menor igual, esto ocurre simultáneamente con otros. A ver, yo lo veo acá, después vamos a analizar, pero miremos acá. Yo tengo dos sentencias. N1 va a capturar la entrada de E y Q va a capturar la entrada de N1. Pero como ocurre simultáneamente, no es que N1 captura D y luego ese valor actualizado es el que captura Q. No.
N1 captura D y Q captura N1 y ambos se hacen simultáneamente. El igual ocurre en el orden en el que aparece en el archivo. Entonces, vuelvo a tener exactamente, miren, yo les adelanto, esto y esto, o sea, los módulos, son exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el operador de asignación que yo uso. Acá usted dice n igual a d. De vuelta ahí, gente. A ver, esperen. Inclusive logro reconocer a alguien que ya había entrado. Estará teniendo problemas. Entonces, esto se ocurre en el orden que aparece en el archivo. Entonces, n igual a d. Entonces, n es igual a d. Usted le asignó d. Y ahora, por carácter transitivo, si n1 tiene d, ese d se le asigna a q. O sea que q vuelve originariamente a tener d. Y acá no. Entonces, cuando hace el proceso de síntesis, son dos circuitos diferentes. Son dos circuitos diferentes. Fíjense, acá tengo dos flip-flops. El primero es el N1, el segundo es Q. Tengo dos. El clock entra simultáneamente a ambos y la entrada D entra al primero. Y la entrada del segundo es N1, es la salida del primero. Por eso se entiende y se explica que esto ocurre simultáneamente. Porque cuando usted tiene el clock, este flip-flop y este flip-flop reciben el clock en forma simultánea, con lo cual las salidas capturan lo que tienen a la entrada, las salidas capturan lo que tienen a la entrada. Entonces, este tiene una salida, este tiene una salida. En este momento la salida es Q de T. Tiene un Q de T y tiene un Q de T. Bueno, el Q de T más 1 de este y el Q de T más 1 de este va a capturar lo que tenga de Q de T, o sea, la salida del N1. Q de T más 1 de este es el Q de T del anterior. Y el Q de T más 1 de este, que sería la salida de este, después que pase el pulso de reloj, es lo que tiene la entrada de antes del pulso de reloj. Entonces, verdaderamente, N1 captura lo que tiene D. Y Q, que le llamamos Q, aunque coincide, le podemos haber llamado N2, digamos. Pero bueno. Q captura la entrada, que es la salida del anterior. Captura N1. Entonces, usar el menor igual es una asignación no bloqueante. Significa que ocurren simultáneamente. Y acá, al usar el igual, fíjense que sale un solo flip-flop. Y la salida de este flip-flop es Q. Y no, N1 no aparece en ningún lado. ¿Y qué tiene la entrada de este flip-flop cuya salida es Q? B. B y N1 no aparece. No, porque el proceso de síntesis mira esto, mira el operador y dice, bueno, en verdad hay un solo flip-flop, la entrada va a ser D y la salida va a ser Q y la entrada de clock. Y acá dice, la entrada de clock va a dos flip-flops, uno es con salida Q y otro es con salida N1. Y solamente porque cambiamos el operador de asignación. Fíjense que usted lo describió y el nombre del módulo, digamos, este es un buen sincronizador, este es un mal sincronizador. Por haber usado esto, es malo. Tienen que usar esto. Fíjense, input clock, input D, output rec, rec N1, rec N1. Igual, always, flanco positivo, begin, end, end.
Y acá están las dos líneas y acá está la línea. Y el comentario dice bloqueante porque usa esto, no bloqueante porque usa esto. Entonces, por lo general, tenemos que usar este cuando usemos flip-flop. Porque cada una de estas líneas revela una intención de que haya un flip-flop o un registro, que son un conjunto de flip-flop que comparten el mismo clock. Eso es todo. ¿Es tan simple como eso o puede ser tan complejo como se lo quieren imaginar? Yo preferiría que lo mantengan simple porque es algo simple. No es confuso, no es complicado y no requiere más que esta sola filmina para marcar la diferencia y para entenderlo. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen ahora. Y si no, yo paso a un nuevo PowerPoint con el nuevo tema de hoy. ¿Ustedes me están escuchando Por mí se bien? entendió. Ah, sí, profe. Ok. Entiende, profe, está bien. ¿Alguna pregunta? Pueden que lo hayan entendido y desean hacer alguna otra pregunta, no sé. No, bueno, debería ir entonces, no me acuerdo si fue este grupo o el otro que lanzaron alguna pregunta por algún ejercicio que habían estado haciendo en el práctico. ¿Ustedes ya han estado haciendo en el práctico algún ejercicio con bloqueante y no bloqueante? Sí, cuando describimos con el flip-flop JK en la actividad Sí, de aula. usaron esta, la no bloqueante. Sí es. Ok. Bueno, como veo que no hay preguntas, lo dejo acá. Con esto completamos. No, perdón, tengo algunas más acá. Esperen, esperen. De esto sí, pero tengo estas reglas que pueden ayudar a resumir todo lo que hemos visto. Son dos, son dos en total, digamos, esta y esta otra. Reglas para la asignación de señales. Fíjense, uses always at blanco positivo del clock, o sea, esta expresión, y asignaciones no bloqueantes con el menor igual para modelar lógica secuencial síncrona. Recuerden eso, lógica secuencial síncrona. La lógica secuencial asíncrona, nosotros, así como lo digo, lo desechamos, por decirlo de qué forma. Que cuando la lógica es síncrona, cuando todo cambio que se produce en la salida, ya sea de los flip-flops, básicamente, se produce con sincronismo de una señal de reloj. Si ustedes tuvieran flip-flop conectados que no compartan una misma señal de clock común, sino que cada clock es manejado de diferente forma, entonces usted tendría una lógica secuencial asíncrona. Y nosotros a esa la, entre comillas, descartamos. O sea, pretendemos que todo sea lógica secuencial síncrona. Ya vamos a ver una pequeña diferencia entre las máquinas de estado de Moore y de Mealy, a continuación de esto, en el cual en uno de ellos las salidas externas también van a depender o van a estar en sincronía con la señal de reloj, mientras que la otra no, mientras que la Mealy, la otra máquina de estado, no. Y después veremos ventajas y desventajas de eso. Entonces, primera regla, ya está. Es lo que hemos venido usando. Use asignaciones continuas, el assign, para modelar lógica combinacional simple. Assign y igual, entonces usamos el igual. ¿Cuándo van a usar esto dentro del always? Use always
at, y el asterisco, recuerdan lo que era, ¿no? Sí, que tomaba todas las entradas. Muy bien. Representa que en la lista de sensibilidad están incluidas todas las entradas. Perfecto. Entonces, usando el always at, entre paréntesis, el asterisco, y asignaciones bloqueantes, que es igual, para modelar lógica combinacional más complicada, donde la sentencia always es útil, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso? Este. Acá hemos usado el igual dentro del always para modelar lógica combinacional. Entonces la regla tercera es justamente para esos casos que vimos. No haga asignaciones a la misma señal en más de una sentencia always o sentencia de asignación continua. Entonces, no hacer asignaciones a la misma señal en más de una sentencia always. Ahí está el tema. Ustedes solamente pueden tener uno solo, un always solo, no, pueden tener varios always. Pero si usted en un always le hace asignaciones a Q, en otro always no le haga asignaciones a la misma señal. Porque ahí entra en conflicto seguro. Entra en conflicto seguro. O que usted le haga asignaciones entre un always con el menor igual y en otro always le haga asignaciones de tipo continuo. Es lo mismo. Sea con no bloqueante, o sea en una no bloqueante y otro bloqueante, van a entrar en conflicto. Eso evítelo, no lo haga. No lo haga. Esas son las reglas o recomendaciones para su uso. Yo creo que no cambia demasiado. Nada más que ahora ustedes saben que el igual que este operador de asignación, además de usarlo en el assign, como que lo aprendimos naturalmente, que la asignación es el igual. Hay un tema entonces relacionado cuando se trata de lógica secuencial y cuando usamos flip-flops. Fíjense que no es el más adecuado para hacer lo que uno quería. O sea, este es el bueno, esto es lo que queríamos, dos flip-flops, que una señal pase acá y luego esta pase acá. Cuando venga el siguiente punto de relación. Y acá, el proceso de síntesis, la herramienta, al ver el operador igual, de asignación también, igual que este, pero de asignación bloqueante. Entonces, hace la síntesis con un solo flip-flop. Y quedamos pagando, porque esto es distinto. Esto no es lo mismo que esto. Bueno. Y ahora, antes de pasar a esto, vamos a ver las máquinas de estados. Y eso lo vamos a ver en otro PowerPoint. A ver, dejo de compartir un minuto mientras yo busco. Bueno, sistemas secuenciales, máquina de estado, Mealy y Moore. Mealy y Moore. Y acá tenemos el diagrama de bloques, ¿perdón? El diagrama de bloques. Esto representa la máquina de estado de Mealy y esto la máquina de estado de Moore. Entonces, fíjense, en bloques, diagrama de bloques, pero en bloques conocidos. Cuando hablamos, y con sus nombres propios, cuando hablamos de registro de estado, esto implica que acá hay flip-flops. Le llega un clock y acá yo tengo los flip-flops. A las entradas de esas flip-flops le llega la salida de la lógica combinacional
que me dice cuál va a ser el próximo estado. Entonces lo tienen que entender de esa manera. Entonces, la salida del registro de estado me dice en qué estado estoy. La salida de este registro de estado me dice en qué estado estoy. Entonces, en el estado en que yo esté, ven acá, vengo a la lógica combinacional del próximo estado. O sea que la salida que representa en qué estado estoy, viene así, y es entrada a este combinacional, más las entradas externas. Entonces, la lógica combinacional del próximo estado toma en qué estado estoy y qué viene en las entradas. Si en todas, en una, o tal vez en ninguna entrada externa, podría ser. Entonces, solamente la lógica del próximo estado está en función del estado actual. Eso también podría ocurrir. Eso tiene que ver con el diagrama de estado que vimos, ¿no? Esta lógica combinacional del próximo estado, uno podría representarla con una tabla de verdad, porque es una lógica combinacional. La salida del estado actual, del estado presente, diríamos, es entrada a otra lógica combinacional que le llamamos lógica combinacional de salida. El estado actual más una o todas o varias o parte de las entradas también entran a la lógica combinacional de salida. Entonces, la salida del registro de estado más la o las entradas externas son las entradas a esta lógica combinacional que genera las salidas del sistema. Esto es el diagrama de la máquina de estado de Médici. Salidas tipo Médici. Salida de tipo Médici. ¿Qué característica tiene esto? Ya se lo digo. Esta máquina no fue la que nosotros vimos en la detección de los 3 unos consecutivos. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que lo vimos hace como 3 o 4 clases atrás? El tema es que nosotros tuvimos, ¿cómo fue? Tuvimos un martes que tuvimos examen, creo, y otro martes que fue feriado, ¿puede ser? Sí, algo así, profe. Algo así fue. A ver. Vamos a ver el calendario. Hoy es 14. La clase pasada fue 7, tuvimos el 31. El 31 que tuvimos, el parcial fue. El 31, ¿se acuerdan? Fue el parcial. Sí, el 31, profe. Y antes, ¿qué habíamos tenido? La clase anterior del parcial no tuvimos clase. Claro, este 24, exactamente, este 24 era turno de examen, el turno expandido. Y el 31 era el parcial. Así fue. Entonces, en la clase del 17, ¿Sí? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Hoy haría 4 semanas que vimos ese ejemplo. ¿Hace falta que yo busque el PowerPoint o lo recuerdan? ¿Era que codificábamos cada estado, profe? Era el diagrama de estado. Vimos un diagrama de estado, vimos cómo evolucionaba el sistema, codificábamos los estados. Todo eso lo tenemos que tener fresco, porque si no, esto no va a avanzar. Si lo podemos repasar un minuto. Acá yo tengo los estados, ¿ves? Eran así. Bueno, cuando veamos esto lo voy a repasar entonces un poco más. Pero lo voy a hacer sobre ya el ejemplo nuevo, porque si me voy al ejemplo viejo... Pero lo voy a tener en cuenta, digamos, no se están acordando. Bueno, veamos acá esto en bloques por lo menos entonces. La máquina de Médici
a diferencia de la máquina de Moore, ¿cuál es? Tengo el registro de estado, tengo la lógica combinacional del próximo estado, y tengo la lógica combinacional de salida. Ustedes dirían, ¿y cuál es la diferencia? ¿La logran ver en ese diagrama? ¿Cuál es la diferencia entre la máquina de Meyer y la máquina de Moore? Que las entradas no van a la lógica combinacional de salida. Las entradas externas. Porque estas también son entradas. Y estas también son entradas. Estas son las entradas externas, que son estas. Y estas son las entradas que son salidas del registro de estado. Solamente las únicas entradas de la lógica combinacional de salida son las salidas del registro de estado. Y acá también está. Pero esta, proveniente de las entradas externas, no está. No está. Entonces, fíjense, si ustedes detienen el clock, ¿qué pasa con estas salidas? ¿Qué pasa con estas salidas? Yo les podría decir antes, ¿qué pasa con estas salidas? Ustedes tienen el clock. Puede ser que queden constantes, digamos, queden en el último estado. En el que estaban. Claro, que quedan congeladas, no cambian, porque los flip-flops no van a cambiar más, con lo cual las salidas no van a cambiar. Y si estas no cambian más, y son entradas a una lógica combinacional, ¿qué pasa con estas salidas? Tampoco van a cambiar. Tampoco van a cambiar. Tampoco van a cambiar, porque las entradas no cambian. Entonces, la salida en un circuito combinacional depende pura y exclusivamente de las entradas, en un combinacional. Por lo cual, si las entradas no cambian, las salidas no cambian. Entonces, si yo detengo el clock, la máquina de Moore es mucho más fácil para testearla. Es mucho más fácil para corroborar en hardware que esté andando todo. ¿Por qué? Porque supóngase que esto ya está armado. Yo que tengo disponible en una placa las entradas y las salidas, y la entrada de clock. Son las entradas y las salidas. Entonces usted, por ejemplo, podría hacer un sistema extra de clock, donde usted le vaya dando de a un pulso. De a un pulso. Entonces usted acá en la salida, le da un pulso y mide, y mira. Yo estoy controlando la máquina de Moore de a un pulso de reloj. Y voy testeando acá. Y voy corroborando que esté bien. Y en algún momento detecto, acá es cuando no anda. Acá está dando una salida que no es la que yo esperaba. Ajá. ¿Y en qué circunstancia le está dando la salida que no esperaba? Fíjense, como esto es combinacional, o usted dice, o la lógica combinacional es la que está mal, entonces usted puede repasar su lógica combinacional. Y si usted dice, no, pero esto está andando bien, o sea, esto no se haría, entonces tiene algo acá. Pero no hay otra cosa, ¿no? Entonces usted dice, y si hay algo mal acá, hay que revisar la lógica del próximo estado, porque esto cambia en función de esto. Pero miren que todo esto está en el interior. Yo no puedo tocar nada por ahora, claro, salvo que esto sea un diseño en la FPGA, un diseño en un dispositivo lógico programable. Entonces, usted, a través de la descripción de todo esto y de la simulación con el Model Sim, usted puede ver esto, todo puede ver. Pero además, físicamente, usted podría corroborar o descubrir dónde está el problema. Ahora, ¿qué le pasa acá si usted tiene el clock? ¿Qué pasa con la salida? No, y van a seguir, o sea, las que dependan de las entradas externas van a seguir funcionando, digamos, normalmente. Si las entradas externas se mueven, si usted no puede controlar las entradas externas para que no dejen de cambiar, digamos, siguen cambiando, y esto va a producir cambio en las entradas y va a producir cambio en la salida, por más que yo tenga el clock acá, y con lo cual yo no voy a poder ver
Sí, voy a poder ver, pero voy a ver algo que está cambiando y no sé cuál es el estado que tenía en el momento en que yo hice el clock y cuál era lo que tenía en la entrada. Porque la entrada después me cambió y por lo tanto me cambia y no puedo hacer nada. Claro, a nivel de simulación, en FPGA sí puedo hacer todo, lo mismo que el otro. Pero desde el punto de vista del hardware es muy complicado. Entonces, ya ahí tienen una razón bastante fuerte de que en caso de que nadie les diga nada y les digan diseñe un sistema secuencial, usted va a elegir, y no le especifica mediante una máquina de medio o una máquina de Moore, si no le pide expresamente uno, probablemente entonces usted elija la máquina de Moore. Ahora, hay determinados problemas que pueden resolverse con una máquina de Moore y con una máquina de medio. Hay dos soluciones posibles, digamos. No es que es una u otra, pero hay ciertas. Pero hay ciertas consignas que solo se pueden resolver con uno de los dos. Vamos a ver este ejemplo y lo vamos a resolver con ambas máquinas. A ver, ¿quién lo quiere leer? Alisa P. Hacker posee un caracol robotizado de mascota, con un cerebro diseñado con una FSM. Eso es, la FSM, lo aclaro por la duda, es Finite State Machine, máquina de estado finita. Estas son las que acabamos de ver, máquina de Moore y máquina de Meili son las FSM. El caracol se arrastra de izquierda a derecha a lo largo de una cinta de papel que contiene una secuencia de unos y ceros. En cada ciclo de reloj, el caracol se arrastra hasta el siguiente bit. El caracol sonríe cuando los dos últimos bits sobre los que se ha arrastrado de izquierda a derecha son 0, 1. A ver, vámonos. El caracol sonríe cuando los dos últimos bits sobre los que se ha arrastrado son de izquierda a derecha 0, 1. A ver, lo interrumpo ahí, miren. Acá está el caracol. Estas son la secuencia de unos y ceros que están en la cinta de papel, como lo decía antes. ¿Ven? 0 y 1, 0. El caracol avanza, dice que por cada pulso de reloj, en cada ciclo, avanza hasta el siguiente bit. Y de ahí hasta el siguiente, y de ahí hasta el siguiente, y así. Por cada avanza físicamente, esta es la cinta de papel, en el periodo ese del reloj, un número en la cinta de papel. Y sonríe cuando él detecta 0 y 1 como secuencia. Entonces, por ejemplo, aquí el caracol vendría. Supongamos, no está sonriendo ahí. Entonces avanza, dice 0, 1, ahí sonríe. Porque es de izquierda a derecha, fíjense, mírenlo como doblando su cabeza, ¿no? Inclinando su cabeza hacia la derecha, y mírenlo, cuál es la parte de abajo sería esta, la parte de arriba de los números sería esta. Bien. Diseñar la FSM para calcular cuándo el caracol debe sonreír. La entrada A es el bit debajo de las antenas del caracol. La salida I es verdadera cuando el caracol sonríe. Comparar los diseños de máquinas de estados de Moore y Mealy. Dibuje un diagrama de tiempo para cada máquina de estado que muestre la entrada, los estados y las salidas cuando el caracol Alisa se arrastra a lo largo de la secuencia 01, 00, 11, 01, 11. Bueno, esa secuencia que acaba de usted leer, esta que está acá abajo, es esta que está dibujada acá en la imagen. ¿Ves? 01, 00, 11, 0 y 31. Así es. Entonces, me piden que diseñe esta máquina de estado, que diseñe el sistema secuencial,
tanto de Moore como de Mealy. ¿Qué es lo que iría en el cerebro de este caracol robotizado? Profe, ¿va a sonreír 3 veces? No sé, ¿por qué lo dice? Por la secuencia. ¿Puede ser? ¿Usted ya analizó la secuencia? Sí. ¿Y sí? Si usted encuentra 3 veces 0,1, va a sonreír 3 veces. O sea, usted me está diciendo que acá hay una, y ahí va a sonreír, después tiene un 0,1 acá de vuelta y tiene un 0,1 acá de vuelta. Y sí, va a sonreír 3 veces. Así es. ¿Cómo tenemos que plantear si arrancamos por Moore? Primero. Recuerden que los pasos, busquen el PowerPoint ustedes para ver los pasos al menos que teníamos que hacer. En el primero teníamos que determinar cuáles eran las entradas y cuál es la salida. Acá se lo dice. Hay una entrada A, que es el bit debajo de las antenas del caracol. O sea, estas son las antenas y el tipo, en realidad las antenas ahí. Acá nos explica todo cómo es el proceso de que lo hace, pero digamos acá habría 2 cámaras y pues la cámara está mirando el piso, el caracol, y acá ve el 0, o sea, logra reconocer que acá hay un 0. Entonces, para la máquina de estado, que es la que va a tener en su cerebro, eso es una entrada. Hay una lógica o algo electrónico que le va... Pero a nosotros nos importa la máquina de estado. La entrada A, usted dirá, ah, pero la entrada A es la cámara. No, la entrada A es la que ya procesó la cámara. Acá me dice que ve un 0. Entonces, la entrada A tiene un 0 es porque el caracol está viendo un 0. Si la entrada A tiene un 1 es porque el caracol está viendo un 1. ¿Y cuál va a ser la salida? Y. O sea, esta máquina de todo va a tener una entrada A y una salida Y. Más la entrada de clock, que siempre la tiene. Entonces, ese paso, determinar las entradas y las salidas, que era el primer paso de ese procedimiento, ya está hecho porque ya está indicado explícitamente por la consigna. ¿Estamos con eso? El segundo paso era hacer el diagrama de estado. Y ahí tenemos el diagrama de estado. A ver, alguien que lo interprete ahora. Porque acá tenemos alguna diferencia, pero de esquema o de representación. Nosotros en el circuito este de detectar los 3 unos consecutivos, nosotros habíamos puesto una flechita acá y decíamos, esa era la salida. Bueno, la salida acá la representa abajo del nombre. Este es el estado de ese 0 y esta es la salida de ese estado. Fíjense, justamente el esquema que nosotros hicimos en el ejemplo anterior era una máquina de Moore, porque las salidas dependían pura y exclusivamente del registro de estado, no de las entradas externas. Esta lógica combinacional era exactamente como está representado acá. A ver, voy a dejar de compartir, voy a buscar ese PowerPoint, aunque yo no lo repase. Porque no sé si ustedes lo están mirando. ¿Ven? La caja negra ya está. Este era el que nosotros vimos. Y después dijimos, vamos a hacer el diagrama de estado. Representábamos el estado, decíamos este del estado de 0, y acá teníamos la flechita, decíamos I igual a 0. Con el mismo nombre, inclusive la salida I, tenemos en el ejemplo robotizado que tenemos que resolver ahora, esta entrada no se llama X, se llama A, y esta salida se llama I. Y tenemos la entrada de clock. Tal cual lo que tenemos acá. Bueno, en vez de usar la flechita y decir, esta es la salida I igual a 0,
allá al nombre del estado, abajo le pone el valor de la salida. Nosotros hacíamos esto y hacíamos la transición de estado, ¿ves? Y volvíamos a poner ahí y el nombre del estado. Wow. Acá, para la máquina de Moore, tenemos el nombre del estado, en vez de llamarle E, acá se le llama S. ¿Por qué? Porque esto está en inglés y estado en inglés es state. Entonces la S. Y esto representa la salida, el valor que tiene la salida en cada uno de los estados. Entonces, si ustedes ven, uno diría, este es el valor que tiene la salida en cada uno de los estados. Entonces, esta salida no está dependiendo de las entradas externas. No, no está dependiendo. Fíjense, vuelvo a sacarlo, va a ser todo un juego de... Pero lo llevo a todo el diagrama. Ahí está todo el diagrama de estado. Luego hacíamos la codificación de los estados. Y luego hacíamos la tabla de verdad, donde veíamos cómo era todo esto. Luego simplificamos por Carnot. Y esto es otro, a la implementación. Fíjense, esto, si yo lo divido en bloques, miren, esto, así, esto es el registro de estado. Acá están los estados. Abarca solamente los registros. Este es el combinacional de salida. En este caso una sola compuerta, sí. Pero las dos entradas de este combinacional de salida, que sería lo que estoy marcando acá, las dos entradas de esta compuerta son la salida de los flip-flops. Acá podría haber una o las dos. Si acá hubiera más flip-flops, podría haber uno o dos de tres flip-flops que haya. O de todos, en este caso de todos. Bueno, no importa. Este es el combinacional de salida. Las entradas del combinacional de salida vienen del registro de estado, no viene de la señal externa. Y este es el combinacional de entrada. ¿Ven? ¿Qué tiene el combinacional de entrada? No solamente la entrada externa, sino la salida de los registros de estado, que son la salida de los flip-flops. Esta es una entrada, esta es la otra entrada, y esta es la otra entrada. Y todo esto es el combinacional de entrada. La salida de ese combinacional de entrada son los que van a la entrada del registro de estado. Entonces, lo que hicimos, en verdad, sin haberle dado el nombre y sin haber explicado esto de que hay Moore y Mealy, hemos hecho una máquina de Moore. Entonces, veamos quién analiza el diagrama de estado. A ver, Rosa, usted que ya estuvo viendo lo de la secuencia. A ver. ¿No se llama Rosa? Liliana Rosa, no, Rosa no. Liliana Rosana García. Ahora sí, no sabía si me hablaba. ¿Analizar la secuencia de esa máquina? Este diagrama de estado, sí. Que tiene que ver con el caracol. Sí. No sé si lo sepa explicar bien. Algo entiendo. Bueno, a ver, Cuando estén en el estado S0 y entra un 0, cambia de estado. Y si entra un 1, se queda en el mismo estado. Acá usted analizó esto. Sí. Y así pasa en el estado S1. Cuando está en 0, si entra otro 0, se queda en el mismo estado, y si entra un 1, pasa a otro estado. Y en el 1,
vuelve de nuevo al S1 cuando entra un 0 y vuelve al S0 cuando entra un 1. Mire, desde este punto de vista la voy a felicitar. O sea, usted sabe leer texto o poner en palabras lo que nosotros estamos viendo acá en el gráfico. Pero digo, pero no hizo la verdadera interpretación del caracol. Digamos, ¿por qué hace todo? Mire, yo le digo, cuando estoy en el S0, viene un 0, paso al S1. Eso fue todo lo que usted dijo. Y si no, con un 1 me quedo en el mismo S0. Y así lo voy haciendo para adelante. Cuando estoy en el S1, con un 1 paso al S2 y con un 0 me quedo en el S1. Y cuando estoy en el S2, con un 0 me vuelvo al S1 y con un 1 me vuelvo al S0. Eso que usted puso en palabras es lo que estamos viendo todos. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué son tres los estados? ¿Por qué el 1 queda acá y el 0 pasa acá? ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es el 0 que viene o el 1 o el 0 que se queda o el 1 que se queda? Secuencia. Sería la secuencia que aparece en el enunciado. No, la secuencia es lo que después va a aparecer en la entrada. Lo que ahí usted está haciendo en el diagrama de estado es analizando si es un 0 o un 1 lo que viene en la entrada A del sistema. Y lo que no dijo para nada fue que estando en ese 0, ese 1 y ese 2, ¿qué valor tiene la salida? ¿Por qué esta es la salida? Ah, ahora le capté un poco. ¿Por qué tiene un 1 acá la salida en este estado? Cuando llegue a este estado, la salida se va a poner en 1. ¿Por qué? ¿Qué produce que la salida sea 1 y que la salida sea 0 en los otros? Y Que depende el de la... caracol sonría. No, yo no, al menos yo no lo entendí. Sé que habló alguien, pero no lo entendí. Cuando la salida se pone en 1, quiere decir que el caracol sonríe. Sí, de vuelta, ¿es una pregunta o es una afirmación? Es una afirmación. Ah, entonces no le ponga el tono de pregunta. Es cuando el caracol sonríe. Bueno, acá en el chat están escribiendo, ¿eh? Sebastián Carreño, no sé. Está sonriendo el caracol. Yo entiendo, Eso profe, es que lo que puede significa. detectar un 0 cuantas veces quiera y se queda en el S1 después que pasó. Eso es lo que me llamó la atención. ¿Cómo? ¿Qué le llamó la atención? Claro, porque yo no entendía por qué se referenciaba al estado S1 y no volvía al primero. Y claro, lo que pasa es que como tiene que detectar que después de un 0 tiene que venir un 1, no importa cuántas veces venga 0, se queda en el S1. Eso es lo que recién ahora entendí. Claro, tal cual. Usted cuando arranca, está, porque acá el reset le indica explícitamente que usted va a arrancar acá. Bien. Entonces, se pone en marcha el sistema, yo estoy en el estado inicial de esta máquina de estado. Con salida 0. Caracol no se está sonriendo, evidentemente. Mientras en la cinta de papel lea un 1, mientras avanza, él permanece en este estado, por lo tanto, sin sonrisa, porque la salida es 0. Cuando deja de leer un 1 y tiene un 0, yo podría ir acá, y esto, él avanza y mira un 0. Si él avanza y mira un 0, entonces paso del estado inicial, porque acá viene un 0, al estado del segundo. Y ahí también tengo salida 0, porque es solamente un 0. Y si leo otro 0, se vuelve a quedar en el mismo estado. Y si leo otro 0, se vuelve a quedar en el mismo estado. Y así. No es que esto 0 y 1, 0 y 1, o yo entendí mal, o esto es la entrada, el valor que toma la entrada. Y eso es independiente de lo que haya escrito acá. Porque yo cambio la cinta de papel y pongo otro patrón de 0 y 1, y la máquina de estado debe poder reconocer el 0, 1. El 0, 1. Wow.
Y cuando estoy en ese 1, y viene finalmente un 1, entonces avanzo al S2, pero acá, en ese estado de la salida, vale 1. Acá sonríe el caracol. Y cuando al siguiente ciclo de reloj venga otro 1, va a venir acá. Y si viene un 0, va a venir acá. Porque acá el estado que dice ha venido un 0. Y si después estando en este estado viene un 1, va a volver a sonreír porque ha hecho 0, 1. Entonces, fíjense, esta secuencia podría ser, arrancamos acá, 0, voy acá, 1, voy acá, 0 y 1. Imagínense que en la cinta de papel haya 0, 1, 0, 1. Entonces, va a ser 0, 1, 0. Después que pasó el 0, 1, acá, cuando viene acá, deja de sonreír. Y cuando venga el siguiente punto de reloj y venga el 1, vuelve a sonreír. Entonces 0, 1, sonríe. 0, deja de sonreír. 1, sonríe. Y supongamos que viene un 1, acá. Que son las dos opciones. Si viene un 0, ahí. Y mientras siga viniendo 1, acá. Cuando venga un 0, vuelve acá. Y así. Y siempre ustedes lo van a tener dando vuelta por acá a esta máquina de Moore. ¿Alguien tiene alguna dificultad en entenderlo al diagrama de estado? Profe, ¿y qué sería ese reset, esa flechita? Y porque usted o puede tener una capacidad de reset su flip-flop, que ya lo vimos también, o cuando usted lo pone en marcha, ¿con qué valor inicial arranca su sistema? Arrancan con los flip-flops en 0. Bueno, ¿cuál es el estado en el cual usted codifica con los flip-flops en 0, 0? El estado inicial, que es el S0. Eso es lo que significa. Yo lo vuelvo acá. Cuando teníamos acá, dijimos, vamos a codificar los estados. Teníamos 4 estados, necesitaba 2 flip-flops, 1 puchero. ¿Y cómo codificaba el E0? Con 0, 0. Bueno, acá está el E0. ¿Cómo arrancan los flip-flops? En 0. Bueno, en 0, 0 significa que usted está en el estado inicial. Por eso decíamos que el E0 es el estado inicial. Acá lo tiene indicado de otra forma. Acá se lo indica así. La condición de reset puede ser en cualquier momento, si lo tiene, el botón de reset, o en el momento inicial, porque es un reset inicial. Puesta en marcha del sistema. ¿Estamos? Sí, sí. Acá está medio como descontracturado, digamos, la indicación de la tabla. Yo lo he dejado así porque ustedes pueden ver más de un diagrama. Pueden verlo como yo lo di en clase la otra vez. Y esto es extraído del libro. Entonces, nuestro estado es 0, E1, E2, ahora le llaman S0. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el otro era una forma de llamarlo. Ya le dije por qué la S de state, state 0, state 1. Nosotros le llamamos la E por estado 0, estado 1, estado 2. La tabla de verdad, bueno, puesto como current state como input A. Next state S'. Bueno, puesto como una tabla de transición de estado de Moore. No es la única forma de, como lo vimos la otra vez, ¿ves? Entonces, acá dice el registro de estado. Hagan como valer este diagrama de bloques. Entonces, esta es la tabla, miren lo que le dice acá, la tabla de transición de estado. La tabla de transición. Bueno, es nuestra tabla de verdad, digamos.
lo que llamamos la tabla de verdad, tabla de transición de estado. ¿Qué teníamos nosotros en nuestro PowerPoint de antes? Fíjense, ¿alcanzan a ver para no agrandarlo? ¿Qué tenía yo acá? La entrada X y el estado actual, que es Q de T. Q1, como tengo dos flip-flops, tengo Q1 de T, Q0 de T. ¿Y qué tengo a la derecha? El estado siguiente, que es el Q de T más 1. Q1 de T más 1, Q0 de T más 1. Fíjense, si yo cortara la tabla de verdad ahí, esta es la salida. La salida es como que yo la dejo fuera. Bueno, acá en esta tabla la han dejado afuera y han armado una nueva tabla. Dice tabla de salida de Moore. Y ahí ponen la I. Nosotros antes lo armamos todo en la misma tabla, de verdad. El estado siguiente, el estado presente, la entrada externa, la salida del sistema. Todo en la misma tabla. Si usted hace como está acá en el libro, indicado, esto tiene que repetir la tabla y tiene que volver a repetir esto. Ahora, no lo hace en forma expandida, digamos. Si tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. No. Lo hace en una forma más compacta, dando directamente el nombre del estado, no la codificación. No la codificación. Pero a la larga la codificación la va a necesitar igual. Ya lo van a ver. Entonces, tabla de transición de estado. Tengo la entrada A, el estado actual. Entonces yo estoy en S0. Y viene un 0, paso al S1. Paso al S1. Próximo estado, S1. Estoy en S0 y en la entrada A viene un 1, continúo en S0. Entonces, esta tabla de transición refleja el diagrama de estado. Después de S0, estoy en S1. Bueno, estoy en S1 y viene la entrada A con 0, estoy acá y viene con 0, quedo en S1. El próximo estado es S1. Estaba en S1 y voy a seguir en S1. Estaba en S1 y viene un 1, entonces paso a S2. Estoy en S2 y viene un 0, voy a S1. Y si estoy en S2 y viene un 1, voy a S0. Esta tabla de transición de estado es el reflejo del diagrama de estado. Entonces, ustedes tienen, acá está la línea negra doble, digamos, más gruesa que esta. Esta es la que separa el lado izquierdo del lado derecho. Aunque acá también le ha puesto una línea fina que separa, eso también. Pero no se acostumbren a eso, porque acá está separando como dos tipos de entradas conceptuales. Ve que se lo pone arriba. No en todo va a aparecer. Va a aparecer A y va a aparecer S. A es la entrada externa. S es el estado presente, el estado actual. Eso ustedes lo pueden ver de acá. Este es el estado presente. Esta es la entrada externa. Y esto genera la lógica del próximo estado. Entonces, acá va a estar, la salida acá va a ser el próximo estado. El estado presente más la entrada externa y genera el estado siguiente. Por eso, probablemente, conceptualmente, hay literatura como este libro en particular que lo separa a la salida, porque las salidas externas estarían acá. Entonces, primero dice, bueno, vamos a resolver esto. Entonces, esta es la tabla de transición de estado. Esa tabla de verdad no va a ser otra cosa que la que representa esta lógica combinacional del próximo estado.
Y ahora la tabla de salida. ¿Qué toma la tabla de salida? Esta tabla. ¿Qué está representando? Fíjense. Ahora, la lógica combinacional de salida. ¿Qué va a tener de entrada esta lógica combinacional de salida? El estado presente o el estado actual. ¿Y qué va a tener de salida esta lógica combinacional? La salida del sistema. En nuestro caso esto es I. Y acá es S. Los estados actuales. Los estados presentes. Current state es el estado actual. O estado presente. Y esto era el próximo estado. Entonces, ¿ven la línea negra gruesa igual que acá? Esto sería en la tabla de verdad las entradas y esto, lo que está en la línea gruesa a la derecha, la salida. Y esto está representando la otra lógica combinacional de salida. Esta sería la entrada, que sería el estado actual, y la salida. Entonces, ahora ustedes acá miren, cuando estoy en el estado actual, que es 0, ¿cómo es la salida? 0. Cuando estoy en S1, la salida es 0. Y cuando estoy en S2, la salida es 1. Y ahí tienen las dos tablas. Repito, son representaciones. Esta es una representación más conceptual porque hemos presentado a la máquina de Moore, y después también lo veremos con la máquina de Melich, en este diagrama de bloques, que le llamamos la lógica combinacional del próximo estado, el registro de estado y la lógica combinacional de salida. Entonces, tanto este bloque como este bloque lo representamos con tablas de verdad, porque sabemos que son combinacionales. Entonces, donde la salida depende pura y exclusivamente de esta entrada. La salida depende pura y exclusivamente de estas entradas. Y ahí están las dos que hemos analizado. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Ok. Ahora, esto es con la expansión, con la codificación, ¿ves? Codificación de estado. Tabla de transición de estado de Moore. Antes que decíamos. Tabla de transición de estado de Moore. Estamos acá. Y ahora, ¿qué dice? Tabla de transición de estado de Moore con codificación de estado. Wow. Esto en el otro era esto. Cuando teníamos la codificación, ahora tenemos la codificación. Reemplazamos el estado 0 por su respectiva combinación 0,0. Y cuando tenemos el estado de 1 por 0,1 y así. Bueno, entonces, a la codificación la hemos llamado 0,0 para el estado 0, 0,1 para el estado 1 y 1,0 para el estado 2. Entonces ahora se repite. Estoy en 0,0. Antes decíamos, miren. Antes decíamos simplemente que estaba en ese 0. Y que la entrada A tenía un 0. Entonces estaba en ese 0 y venía un 0 en A. Venía un 0 en A, pasaba al S1. Bueno, ahora le hemos agregado la codificación de los estados. Entonces, cuando yo digo 0,0, es porque estoy en el estado de ese 0. Bueno, fíjense que este 0 es grande, este 1 es grande y este 2 es grande. Y acá le han llamado la codificación con S sub 1 y S sub 0. Se podrían haber cambiado y haber puesto acá Q1, Q0, por ejemplo, para que no se le vaya a mezclar esto con esto. El S0 grande es el 0,0 acá en ese sub 1 y ese sub 0.
Entonces, cuando estoy en este estado, estoy en 0, 0. Entonces, con A igual a 1, sigo en 0, 0. Y con A igual a 0, paso al 0, 1. A este le he llamado el S' sub 0 y S' sub 1, que son, si esto era el Q de T, esto es el Q de T más 1. Bueno, expandió la tabla y acá también lo mismo. En el estado S0 yo tengo 0, 0, en el estado S1 tengo 0, 1, y en el estado S2 tengo 1, 0. Y las salidas son 0, 0 en los dos primeros y 1, 1 en el tercero. Profe, ¿y en las Sí. en estas máquinas de Moore o de Meli, hay algún tipo de limitación? O sea, yo puedo tener, ¿En qué sentido? o sea, ¿es finito esto? ¿Puedo tener infinitos estados? Usted puede tener todos los estados que necesite. Acá infinito siempre va a estar limitado por la consigna del problema. Si hay un problema que usted cree que se resuelve con infinitos estados, entonces en forma práctica nunca se resuelve. Porque no existe infinitos estados. No, Un o sea, problema de la realidad no puede tener infinitos estados porque sería un problema que no se puede resolver. no, o sea, yo me refería en sí, y me expresé mal, quiero decir que puede tener muchos estados. ¿Sí? No hay límite en ese aspecto. Menos infinito, digamos. Puede ser Ajá. enorme la cantidad de estados, sí, pero ¿Pero hay algo que los limite a estas máquinas o no? no, conceptualmente no tiene límite. Ahora, si usted va a manejar una máquina de estado con 10.000 estados, yo le diría que es una locura. Entonces, ¿usted qué va a pensar en la solución del problema? Lo mismo que hablábamos cuando decíamos en los combinacionales, cuando vimos el sumador-restador. ¿Cómo fue la forma de encarar el sumador-restador? Usted puede tener un sumador-restador de 32 bits. ¿Y cómo se va a formar la solución a esto? Particionando el problema en problemas más chicos. Entonces, si usted tiene un sumador-restador de 32 bits, ¿cómo se subdividiría ese problema? Bueno, usted puede pensar que voy a tener un sumador-restador de 1 bit solamente. Entonces, planteamos la solución para un sumador total de 1 bit. Y ese circuito luego lo replicamos tantas veces como bits yo tenga que resolver. Si era de 32 bits, tendré ese sumador total repetido 32 veces. Pero esa ha sido la forma para evitar tener que, supóngase, en la misma pregunta yo le hago, ¿la tabla de verdad tiene algún límite de entrada? No, No. Ahora, ¿cuántas combinaciones son posibles con 32 bits? Con 32 entradas. ¿Cómo se calculaban las combinaciones posibles con las entradas? A ver, que no sea un ping-pong con Liliana. Para todos es la pregunta. 2 a la n. Sería 2 a la 32. 2 elevado a la 32, sí. ¿Y cuánto da 2 elevado a la 32? Alguna vez les expliqué y les dije, usen, no hace falta calculadora, usen la característica de producto de potencia de igual base. Entonces ustedes pueden descomponer el 2 a la 32. ¿Qué dice el producto de potencia de igual base? Que el producto de potencia de igual base es igual a la misma base elevado a un exponente que es la suma de los exponentes. Entonces, cuando yo tengo que calcular al revés, yo puedo descomponer el 2 a la 32 como 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10 y por 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 a la 10? En algo que a mí me resulte más familiar o que yo pueda calcularlo a mano, sin calculadora.
¿Cuánto es 2 a Cerca la de 10? 4.000 millones, creo que puede ser. ¿Cómo dice Torres? Cerca de 4.000 millones, me imagino. Sí, está bien, pero no me contestó. Ya fue el resultado final, usted creo. ¿Cómo sacó que era 4.000 millones? O cerca de 4.000 millones. Nada, bueno, o sea, tirando así sería, bueno, multiplicar 1.000 por 1.000 por 1.000 por 4, ¿no sería? Sí. Por eso, pero entonces usted ya se contestó, pero no me lo contestó a mí. ¿Cuánto es 2 a la 10? Pregunté yo. Ah, 1.024, pues. ¿Y cómo sabe que es 1024? ¿Porque lo usó calculadora o ya lo sabe? No, no, eso me quedó de... Bueno, ese 1024, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice normalmente? Porque yo lo puse como 2 a la 10. Se le llama un K, el K. El famoso K es 1024 para ser preciso. Es 2 elevado a la 10. Entonces, si usted sabe que es un K y es 1000, y otro K es otro 1000, 1000 por 1000 es 1.000.000. ¿Y 1.000.000 cuánto es? ¿Qué sigla tiene el millón? Mega. Mega. Entonces, 2 a la 10 por 2 a la 10 me da un mega. Y si yo a un mega lo multiplico por 1000, de vuelta por 2 a la 10, por otro K, por 1000, tengo 1.000.000.000. ¿Y cuánto es 1.000.000.000? ¿Qué Un sigla giga. tiene 1.000.000.000? Un giga. Giga, sí. Entonces ahí tendría 1 giga. Y ahora 2 al cuadrado es 4. Entonces tengo 4 gigas. Si alguien no tiene noción de lo que era giga, entonces sí, podemos decirlo, pero si no, nos va a salir de miles de millones. 4.000 millones, como fue lo que dijo Thor. Todo este cálculo venía porque a Liliana le estaba diciendo de que si la tabla de verdad tenía alguna limitación en cuanto a las entradas. Me dijo que no. Bueno, usted tiene una tabla de verdad de 32 entradas. Entonces, usted va a tener que escribir la tabla con 4.000 millones de combinaciones. Si yo la pongo a usted a hacer la tabla de verdad con 4.000 millones de combinaciones, creo que la va a encontrar el martes que viene y todavía le vamos a preguntar y usted todavía no ha terminado de hacer. Así es que desde ahora hasta el martes que viene. Le automatizo, profe. No se puede. Ni usando herramientas se hace. ¿Cómo se hace? En la forma en que lo vimos. Se particiona el problema. Se reduce el problema a problemas más chicos. Y se resuelven los problemas más chicos y luego eso se lo combina con la solución del otro problema más chico. En el caso de un sumador de 32 bits, porque no es solamente 32, son 32 bits en una entrada y 32 bits en la otra. O sea que en realidad las entradas totales son 64, por lo cual 2 a la 64 todavía es mucho más de 4.000 millones. Bueno, pero si usted ahora toma un sumador restador, como lo hicimos, con una bit de entrada en A, un bit de entrada en B, un bit para el carry de entrada. ¿Cuántas entradas tiene ese módulo? 3. 3. ¿Y 2 al cubo cuánto es? ¿Cuántas combinaciones me da? 8. 8. Y 8 es manejable totalmente. Entonces yo resuelvo el sumador, pero no de 32 bits, sino de un bit. Un bit de entrada en A, un bit en B. Pero ahora al módulo, es lo que hemos hecho, ¿eh? O sea, yo le estoy repitiendo lo que hemos hecho y me parece como que se lo estuviera contando por primera vez. Y eso se repite luego 32 veces. Y se obtiene un sumador de 32. Sobre la base de que el problema se particiona, se divide en partes más chicas, hasta que puedan ser factibles de solucionar. Y no quedarme con la cantidad de combinaciones como 4.000 millones de combinaciones o más. Acá es lo mismo. En las máquinas del mundo de Meli, los diagramas de estado en general no tienen límite de estado, pero son inmanejables cuando el número de estados crece.
Por lo cual, usted el problema, si llegara a intuir que la solución implica un diagrama de estado súper enorme, no lo va a hacer nunca de esa forma, lo va a hacer de una manera manejable. No sé si eso le contesta la pregunta, Lilian. Sí, profe. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sigamos porque son las 21:18. Bueno, luego viene la concreción de esto. Y ahí aparecen las ecuaciones. Bueno, esto va a quedar para ustedes, para que ustedes lo hagan, pero digamos, partimos de esto y vamos a la implementación. Esta implementación que dio da esto. Esta es otra forma también de poner los dos flip-flops. Acá había dos flip-flops, ¿de acuerdo? El estado actual y el próximo estado. Esta es la lógica combinacional de entrada, y en este caso, la lógica combinacional de salida no hay, porque es directamente la salida de uno de los flip-flops. La salida ahí. Porque así me lo dio. Porque recuerden que de acá tengo que pasar a acá, no. Y este es el resultado que me da. Y esta es la forma de representar la implementación de la máquina. ¿Cómo sería la máquina de Meli? Esto, a ver, a partir de la tabla de verdad, hacer Carnot es como lo que hicimos la otra vez, hacer Carnot y llegar a la implementación de, dada la ecuación ya. Ahora, esto es una compuerta A, no sé, creo que no tendría que volverlo a decir. Ese 0 es acá, viene acá, A viene acá, ese es la A y entra a S1, que es el próximo estado. Recuerden que estos son flip-flops tipo D. Tipo D. Esta es una forma de ponerlo, fíjense, cuando hay más de uno, hacer como si fuera un símbolo de uno solo, el clock acá arriba, el reset acá abajo, y estas son las salidas de cada uno de los flip-flops que yo tengo. Es una nueva forma de hacer el diagrama en la implementación. ¿Cómo sería ahora el diagrama de estado de una máquina de medio? Para este problema, Bueno, la primera cosa es que los estados no tienen una salida. Porque si ustedes se fijan acá, esto yo sí podría decir que estas salidas corresponden a un determinado estado, porque esta lógica combinacional lo que tiene de entrada es el estado actual. Entonces, cuando acá esta entrada diga 0, 0, acá yo voy a tener un 0. Entonces, esa salida depende del estado actual. Cuando acá, no sé, el registro de estado me diga que tengo un 0, 1, acá voy a tener un 1, por ejemplo. Bueno, entonces, el valor de la o las salidas dependen de un estado. Entonces, es lógico que en la máquina de Moore, cada uno de los estados tenga un valor de salida. Porque la salida del sistema dependen solamente de los estados. Pero en la máquina de Meli, ya vimos que no es así. Entonces, el estado no tiene una indicación de salida. No tiene una indicación de salida. Entonces, ¿dónde se va a poner la indicación de la salida? Acá, en las mismas flechitas de transición. La primero que está a la izquierda antes de la barra es el valor de la entrada externa. Entonces, fíjense cómo después de la barra viene la salida. Yo puedo estar en el estado 0 y que venga un 1 y tengo salida 0. Y tengo salida 0 y permanezco en el mismo estado, pero con salida 0. Y puedo pasar a este estado porque A viene un 0 y también con salida 0. Y también con salida 0. Ahora, puedo permanecer en este estado con un 0 barra con salida 0. Ahí va indicada la salida. Eso es Meli, ¿no? Y la transición de este estado acá es con un 1
con salida 1. Si usted está en este estado, es porque llegó con un 0. Con un 0 y con salida 0. Y ahora, cuando usted hace esto, es un 1 el que está llegando. Entonces ahora la salida vale 1, porque este estado ya llegó con 0. Y ahora con un 1 usted está leyendo 0, 1. Entonces ahora sí la salida vale 1. Y vuelve a este estado. Esa es la diferencia en cuanto al diagrama de estado. Pero esto está cumpliendo lo mismo que el otro. Pero ahora este estado no tiene, si usted está en el estado 0, no necesariamente significa que su salida vale 0. En este caso uno podría decir que sí, porque, a ver, cuando usted llega con un estado 1, con salida 1. Pero llega acá y la salida ahora cambia, porque ahora, mientras sea un 1 la entrada, tengo un 0 en la salida. Supóngase que usted llegó con salida acá, salida variable de entrada un 1 y salida un 1. Entonces usted viene acá. Y la entrada sigue valiendo 1, pero cuando llegó acá, mientras la entrada sea 1, la salida vale 0. Entonces le cambia automáticamente. Y uno diría, ¿y este qué valor tiene? No hay que verlo más como que el estado tiene, porque justamente el diagrama cambió. Este estado es un estado, pero la salida depende del estado, pero también depende de la entrada externa. La salida puede cambiar y permanece en el mismo estado. ¿Y por qué cambió la salida? Porque la entrada cambió. O sea, uno en Mary dice, estoy en este estado y viene tal cosa, entonces la salida vale tanto. Por eso, estando en el estado, su diagrama de estado, estando en el estado, y la entrada viene tanto barra la salida vale tanto. Después hacemos la tabla de vuelta, lo mismo de antes, de transición y la tabla de salida. Fíjense ahora cómo esto se asemeja, línea negra acá, mucho a lo que nosotros habíamos hecho al comienzo en el otro ejemplo. Ahora tenemos próximo estado y salida, todo en la misma tabla de verdad. Antes teníamos tabla de la salida, aparte de la tabla de transición de estado. Ahora lo estamos agrupando todas en una misma. El otro también lo podríamos haber hecho, pero lo que quiero que vean esa diferencia. No es que esto está mal, el otro estaba bien, y lo que nosotros habíamos hecho al principio estaba peor. No. Todas son diferentes formas que se pueden hacer. Las nuestras van a ser así, o la otra, o la primera. Una de esas tres. No otras. Acá tengo entrada A y estado actual. Entonces, estado actual es 0 y A igual a 0. 0. Estoy en ese 0 y A es 0. Próximo estado es 1. La salida es 0. Con A igual a 0, la salida es 0. Estoy en ese 0. Entrada de A igual a 1. Permanezco en el mismo estado con salida 0. Estoy en ese 1. A viene 0. Acá. Permanezco en ese 1 y la salida es 0. Porque acá me lo dice. Y estoy en ese 1 y viene A igual a 1. Voy al S0 y la salida vale 1. Ahora, las dos tablas con codificación. Wow. Como yo tengo dos estados, me hace falta un solo flip-flop. Entonces acá tengo, cada vez que decíamos antes, S0, S0, ahora digo con el subíndice 0 y 0, y 1 y 1. Pero acá está el S sub 0, ¿no? Es lo que clareamos. La entrada se repite y ese sub 0' es el próximo estado y la salida ahí, donde ya le pusimos el nombre y
los diferentes valores. Si son los mismos, vuelvo a decir esto, no cambia, pero porque acá tenemos un solo flip-flop. Bueno, y si ustedes resuelven esto, simplifican por Carnot, aparecen estas ecuaciones, y esta es la implementación. Esta es la implementación de esto. Y este es el diagrama de ambas, con clock, con reset, con entradas variables y cómo son las salidas. Bueno, esto, por ahora, lo voy a abordar en la próxima clase. Hasta acá llegamos. Fíjense lo que yo estaba viendo que nos va a ocurrir a nosotros ahora en septiembre. Hoy es 14, ¿cierto? El martes que viene es 21 y no hay clase. O sea que nos vamos a ver recién el martes 28. ¿Estamos? ¿Sabían que el martes 21 no tienen clase? Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero, lo Sí, escucho. sí. Pregunté, ¿saben? ¿Feriado? Por eso, el martes 21, el Día del Estudiante, es asueto en la facultad para todos. ¿Sabían eso que era asueto? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, justo nos cae el martes próximo. Por eso digo que el martes próximo no tenemos clase y tenemos clase recién el martes 28. Ok, ingeniero. Perfecto, ¿Listo? profe. Nos vemos. Pueden desconectarse. Buenas noches, Muchas ingeniero. gracias.